Esa mañana, el despertador fue especialmente persistente. Parecía que Katia simplemente lo apagó y empezó a sonar de nuevo. El sonido estridente atravesó el silencio de la mañana, irritando aún más a Katia con cada timbre. Se frotó los ojos somnolientos, deseando que el tiempo se detuviera, al menos para disfrutar de unos preciosos minutos más de sueño. La habitación estaba envuelta en una suave penumbra, que se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. El sol comenzó a asomarse por las rendijas, esparciendo una luz dorada por la habitación. El calor del verano ya se sentía, envolviendo el ambiente en una atmósfera de pereza y sueño. Katia, envuelta en suaves sábanas, resistió la llamada del mundo exterior. Realmente no quería levantarse, especialmente del cálido abrazo de su amado esposo. Sergei yacía a su lado, con el pelo despeinado y los labios entreabiertos en una leve sonrisa mientras dormía. Ella lo observó por un momento, maravillándose de la paz que parecía encontrar incluso en los momentos más simples. Una pequeña arruga se formó en su frente mientras fruncía levemente el ceño, como si estuviera luchando contra un sueño lejano. El reloj seguía funcionando y su insistencia reverberaba por toda la habitación como un recordatorio constante del mundo exterior. Katia suspiró, resignándose a lo inevitable. Con un movimiento lento, extendió la mano para apagar el despertador, deseando en secreto que desapareciera para siempre. El frío contacto del metal contra su piel la despertó por completo, sacándola de la comodidad del sueño y devolviéndola a la realidad. Se sentó en la cama y sus pies tocaron de mala gana el frío suelo. El aire de la mañana era fresco y acogedor, pero su cama todavía ejercía una fuerte atracción sobre ella. Sergei gruñó suavemente al sentir un movimiento a su lado, pero no despertó. Parecía tan pacífico, tan alejado de las preocupaciones del mundo exterior. Katia sintió una punzada de envidia mezclada con ternura mientras lo miraba. Finalmente se puso de pie, sus músculos todavía protestaban por el movimiento repentino. La habitación se llenó con el suave sonido de sus pasos mientras se dirigía al baño, dejando a Sergei dormir tranquilamente. El agua tibia de la ducha fue una invitación tentadora, un refugio temporal del ajetreo del día que comenzaba. Mientras el agua corría por su piel, Katia dejó que sus pensamientos vagaran libremente. La jornada prometía ser larga y desafiante, llena de compromisos y responsabilidades que ella prefería evitar. Pero sabía que no podía esconderse para siempre, no cuando había tanto por hacer. Al salir de la ducha, se envolvió en una toalla esponjosa y miró el reflejo borroso en el espejo. Sus ojos cansados reflejaban la incertidumbre y la determinación que luchaban en su interior. Sabía que tendría que afrontar sus miedos y dudas, incluso si eso la llevara más allá de su zona de confort. Sergei todavía dormía cuando ella regresó a la habitación, con las sábanas revueltas a su alrededor como una armadura protectora. Sintió una opresión en el pecho cuando lo vio allí, tan vulnerable y tan distante al mismo tiempo. Compartieron tantos momentos juntos, tantos recuerdos entrelazados que parecían imposibles de deshacer. Pero el mundo seguía girando, indiferente a los anhelos y anhelos del corazón humano. Katia sabía que tendría que encontrar una manera de navegar por sus turbulentas aguas, incluso si eso significaba dejar atrás la comodidad y seguridad de su vida actual. Y así, con un suspiro de resignación, se vistió y se preparó para afrontar el día que se avecinaba. El sol ya estaba alto en el cielo cuando finalmente salió de la casa, dejando atrás el reconfortante silencio de su hogar para aventurarse en el tumultuoso mundo exterior. De repente, mientras dormía, Katia recordó. Ayer había puesto el despertador para que sonara más temprano y con un intervalo de 5 minutos. Quería sorprender a Seriosa con panqueques. Los amaba mucho y tardó mucho en prepararlos. El corazón de Katia se aceleró ante el recuerdo. Se había prometido a sí misma que haría algo especial para Sergei, una pequeña muestra de amor en medio del ajetreo de la vida cotidiana. La idea de los panqueques era su manera de demostrarle cuánto lo amaba, incluso si las palabras no siempre eran suficientes para expresar sus sentimientos. Pero ahora, mirando el reloj, se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. Todavía no había empezado a preparar la masa y Sergei pronto se despertaría y descubriría su plan. Sintió un escalofrío de ansiedad recorrer su espalda mientras se apresuraba hacia la cocina, sus rápidos pasos resonaban en el silencioso apartamento. El acogedor aroma del café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el dulce olor de la masa de panqueques.
Katia respiró hondo, permitiéndose un momento de calma ante la tormenta que se avecinaba. Sabía que tendría que trabajar rápido si quería sorprender a Sergei antes de que despertara por completo. Con movimientos rápidos y precisos, comenzó a mezclar los ingredientes, el ritmo frenético de sus manos contrastaba con la tranquilidad del amanecer afuera. Se sentía como una malabarista, equilibrando platos y sartenes mientras intentaba mantener todo bajo control. Mientras revolvía la masa, su mente vagaba hacia los momentos felices que había compartido con Sergei. Recordó las risas que compartieron, las profundas conversaciones que tuvieron durante las noches tranquilas y los tiernos momentos que los unieron incluso en los días más difíciles. Pero también había sombras en sus recuerdos, los fantasmas del pasado que acechaban sus esperanzas para el futuro. Sabía que había cosas que no podía cambiar, errores que no podía deshacer. Pero aún así, se aferró a la esperanza de que el amor que compartían fuera lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo que se le presentara. Cuando los panqueques comenzaron a dorarse en la sartén, Katia sintió que se formaba una sonrisa en sus labios. Estaba ansiosa por ver la expresión de sorpresa en el rostro de Sergei cuando vio lo que ella había preparado para él. Sabía que valdría la pena todo el esfuerzo solo por ver ese brillo en sus ojos otra vez. Pero entonces, el sonido de pasos lentos resonó por el pasillo, interrumpiendo sus pensamientos. El corazón de Katia dio un vuelco en su pecho cuando se giró y vio a Sergei de pie en la puerta de la cocina, con los ojos somnolientos parpadeando contra la luz del amanecer. «Katia, ¿qué haces despierta tan temprano?», preguntó, frotándose los ojos con el dorso de las manos. Katia sintió que una oleada de pánico la invadía mientras luchaba por esconder los panqueques medio quemados detrás del mostrador. Sabía que la habían descubierto, pero aún esperaba sorprenderlo con su pequeña sorpresa. «Yo, solo quería hacer algo especial para ti», respondió ella, con la voz temblorosa mientras intentaba mantener la compostura. Sergei la miró con una mezcla de sorpresa y ternura en sus ojos, como si no pudiera creer la suerte que tenía de tenerla a su lado. Se acercó a ella, envolviéndola en un cálido abrazo que disipó todas sus preocupaciones y temores. «Eres increíble, ¿lo sabías?», murmuró contra su cabello, sus labios rozaron suavemente su frente. Katia sintió un calor reconfortante extenderse por su pecho mientras se acurrucaba más cerca de él. Sabía que no necesitaba palabras para expresar lo que sentía. El amor entre ellos era tan fuerte que se podía sentir en el aire, como una corriente eléctrica que los unía en un fuerte abrazo. Katia abrió los ojos y miró el reloj. Estaría lista a tiempo. Los primeros rayos de sol se filtraron a través de las cortinas entreabiertas, bañando la habitación en suaves tonos dorados. Se sentó en la cama por un momento, sintiendo el reconfortante calor de la manta contra su piel. Pero pronto la realidad de la mañana empezó a infiltrarse en sus pensamientos, disipando la tranquilidad del sueño. Se levantó lentamente, sus pies tocando el frío suelo mientras se dirigía al baño. La ducha salió caliente y la envolvió en una nube de vapor mientras se preparaba para afrontar el día que le esperaba. Se vio en el espejo y sus ojos todavía somnolientos se reflejaban en ella. Pero allí también había determinación, una chispa de energía que la impulsó hacia adelante, incluso cuando el cansancio amenazaba con arrastrarla de regreso a la cama. Con un suspiro, salió del baño y se dirigió a la cocina. El apartamento estaba en silencio, la única compañía era el suave zumbido de los electrodomésticos. Comenzó a preparar el desayuno, moviéndose con una eficiencia nacida de la práctica. Cortó fruta fresca, preparó café y colocó pan en la tostadora, cada movimiento realizado con precisión casi automática. Y pronto el apartamento se llenó de fabulosos aromas. El olor del café recién hecho mezclado con el dulce aroma de la fruta fresca llenó el aire, transformando la cocina en un paraíso gastronómico. Katia sonrió mientras trabajaba, con el corazón alegre por la anticipación de lo que vendría. Sergei abrió los ojos y se estiró perezosamente en la cama. Miró el reloj al lado de su cama y se dio cuenta de que ya casi era hora de levantarse. Una sensación de calma lo envolvió mientras contemplaba el día que le esperaba. Se levantó lentamente, sintiendo la comodidad del colchón contra su espalda mientras se estiraba. Se dirigió a la cocina, atraído por el tentador olor que llenaba el apartamento. Sus pasos eran ligeros, su corazón latía con la anticipación de lo que estaba por venir. Se paró en la entrada de la cocina,
observando a Katia con asombro mientras se movía con gracia entre los electrodomésticos. ¿Qué huele tan bien?, preguntó, con la voz ronca por el resto del sueño. Katia se volvió hacia él y una brillante sonrisa iluminó su rostro cansado. «¿Tu comida favorita?», respondió ella, con la voz llena de cariño. Serga sintió un calor reconfortante extenderse por su pecho mientras se acercaba a ella. Él la envolvió en un cálido abrazo, sus fuertes brazos la sostenían con ternura. Inhaló el suave aroma de su cabello, dejándose envolver por la sensación de paz que ella traía consigo. «Eres increíble, ¿lo sabías?», murmuró contra tu oído, sus labios rozaron suavemente tu piel. Katia se rió suavemente y el sonido llenó de alegría la cocina. «Solo estoy haciendo lo que puedo para que tu día sea un poco mejor», respondió ella, con los ojos brillando con ternura. Serga sonrió, con un brillo de admiración en sus ojos mientras la miraba. Sabía que era un hombre afortunado por tenerla a su lado, una luz brillante en medio de la oscuridad de sus preocupaciones. La abrazó más cerca, prometiéndose a sí mismo que haría todo lo que estuviera en su poder para devolverle el amor y la bondad que ella le mostraba todos los días. Mientras el aroma del café todavía flotaba en el aire, Katia dejó que su mente vagara por los recuerdos del pasado. Se sintió transportada a los días soleados de la universidad, cuando el mundo parecía lleno de infinitas posibilidades y el futuro se extendía ante ellos como un camino abierto. Pensó en su familia, en el viaje que los había traído hasta ese momento. Recordaba vívidamente los primeros días de la universidad, cuando ella y Serga se conocieron. Era una estudiante de economía dedicada, fascinada por las complejidades del mercado financiero y decidida a dejar su huella en el mundo empresarial. Él, a su vez, era un joven programador con una mente aguda y un talento excepcional para la informática. Se podría decir que fue amor a primera vista. Desde el momento en que sus miradas se encontraron en el aula abarrotada, Katia supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Hubo una conexión instantánea entre ellos, una chispa de energía que los unió de una manera que ninguno de los dos podía explicar. Con el paso de los años, su amor se hizo más fuerte. Enfrentaron retos juntos, superando obstáculos y celebrando logros. Cuando finalmente se graduaron, decidieron dar el siguiente paso en su viaje al unirse en matrimonio frente a sus amigos y familiares. Los primeros años de matrimonio estuvieron llenos de alegría y plenitud. Construyeron sus vidas juntos, compartiendo sueños y aspiraciones mientras exploraban el mundo que los rodeaba. Katia sonrió al recordar los viajes que hicieron juntos, las aventuras que compartieron y los preciosos momentos que pasaron uno al lado del otro. Pero no todo fue fácil. Enfrentaron pruebas y tribulaciones, momentos de incertidumbre y dolor. Hubo días en los que el futuro parecía oscuro e incierto, en los que se preguntaban si serían capaces de superar los obstáculos que se interponían en su camino. Pero a pesar de cada contratiempo, encontraron fuerza el uno en el otro, apoyándose mutuamente con amor y compasión. Y ahora, mientras se preparaba para otro día, Katia sintió una profunda gratitud por todo lo que habían compartido juntos. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero también sabía que mientras se tuvieran el uno al otro, podrían enfrentar cualquier desafío que el destino les deparara. Se encontraron en una encrucijada que les obligó a tomar decisiones difíciles. La cuestión del hogar pendía sobre ellos como una sombra constante, un recordatorio persistente de sus limitaciones financieras y las opciones que enfrentaban. Katia y Serga sabían que necesitaban un lugar al que llamar hogar, un refugio donde pudieran construir su vida juntos. Soñaban con un hogar, un espacio donde pudieran crear recuerdos y cultivar sus sueños compartidos. Pero la realidad era implacable y sus finanzas no estaban alineadas con sus deseos. Serga, con raíces profundamente arraigadas en el campo, tuvo la opción de regresar a casa de sus padres. Allí, entre los vastos campos y el cielo abierto, encontraría familiaridad y consuelo. Sus padres lo recibirían con los brazos abiertos, dispuestos a ofrecerle todo el apoyo que pudieran. Por otro lado, Katia tenía a su disposición a su madre y un espacioso apartamento en el centro de la ciudad. Después de la muerte de su marido, su madre se instaló allí, creando un santuario de comodidad y seguridad. El apartamento de 3 habitaciones era más que suficiente para alojar a Katia y Serga, ofreciéndoles un hogar estable y acogedor. Sin embargo, los jóvenes decidieron seguir un camino diferente. Eligieron vivir separados,
buscando su independencia y la libertad de crear su propio espacio en el mundo. Fue una elección difícil, marcada por la incertidumbre y la ansiedad de lo desconocido, pero fue una elección que hicieron juntos, unidos en su determinación de forjar su propio destino. Mientras contemplaban su futuro incierto, Katya y Serga sabían que enfrentarían desafíos y sacrificios. Tendrían que trabajar duro y hacer sacrificios para lograr sus objetivos, pero estaban dispuestos a afrontar el desafío de frente. Cuando el sol salió por el horizonte, iluminando el camino que tenían por delante, Katya y Serga se prepararon para enfrentar el mundo juntos. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero también sabían que estaban juntos, unidos por un amor que trascendía todas las dificultades. La vida en la casa alquilada era una mezcla de desafíos y momentos de tranquilidad. Katya y Serga se encontraron en un delicado equilibrio entre los costos financieros y el deseo de tener su propio espacio al que llamar hogar. La idea de ahorrar dinero era tentadora, especialmente cuando Serga sugirió que Katya considerara vivir con su madre. Era una solución práctica, una forma de reducir gastos y acumular fondos para el futuro. Sin embargo, Katya se resistió a la idea. Sabía que dos mujeres fuertes compartiendo el mismo espacio podían provocar conflictos inevitables, incluso si fueran madre e hija. Era una batalla que preferían evitar. A pesar de las dificultades financieras, lograron casi ahorrar lo suficiente para pedir un préstamo. Fue un pequeño rayo de esperanza en medio de las oscuras nubes de la incertidumbre financiera. Soñaban con el día en que pudieran dar el siguiente paso en su viaje juntos, construyendo un futuro sólido y estable. Sin embargo, la vida en la casa alquilada no se trataba solo de finanzas. Se trataba de los pequeños momentos compartidos, las sonrisas intercambiadas alrededor de la mesa de la cocina y los reconfortantes abrazos después de un largo día de trabajo. Se trataba de encontrar alegría en las cosas simples, incluso cuando el mundo que te rodea parecía complicado y desafiante. Katya y Serga afrontaron cada día con valentía y determinación. Sabían que el camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y dificultades. Pero estaban unidos en su determinación de superar cualquier adversidad que enfrentaran. Eran un equipo que se apoyaba mutuamente en los buenos y en los malos momentos. Mientras el sol se ponía sobre su casa alquilada, Katya y Serga encontraron consuelo en la compañía del otro. Sabían que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les deparara. Eran más que marido y mujer, eran compañeros de vida, unidos por un amor que trascendía todas las dificultades. Un silencio tenso se cernía sobre el pequeño apartamento mientras Katya y Serga se enfrentaban a un dilema que los había estado persiguiendo durante algún tiempo. El deseo de tener un hijo era una sombra constante en sus vidas, un sueño que parecía cada vez más lejano a medida que pasaban los días. Para Katya, el deseo de tener un bebé era más que un capricho pasajero, era una profunda necesidad que latía en su corazón, un anhelo que la consumía día y noche. Anhelaba el vínculo especial entre madre e hijo, el milagro de la vida creciendo dentro de ella. Sin embargo, la realidad fue cruel. Pasaron los meses y todavía no había señales de embarazo. Cada prueba de embarazo negativa era como una puñalada en el corazón de Katya, un doloroso recordatorio de su incapacidad para concebir. Se preguntaba si algo le pasaba, si algún problema de salud impedía su fertilidad. Serga, a su vez, se mostró más reacio a aceptar la idea de tener un hijo. Vio las luchas financieras que enfrentaban, la incertidumbre del futuro y se preguntó si era responsable traer un niño a un mundo tan incierto. Quería brindar estabilidad y seguridad a su familia, pero temía que no estuvieran preparados para afrontar los desafíos de la paternidad. La tensión entre ellos era palpable, un elefante en la habitación que ninguno de los dos sabía cómo abordar. Las conversaciones sobre tener un hijo se convirtieron en acalorados debates, en los que todos expresaban sus preocupaciones y temores más profundos. Para Katya, la presión no hacía más que aumentar con cada mes sin éxito que pasaba. Se preguntaba si estaba condenada a no experimentar nunca la alegría de la maternidad, si su destino era verse privada del amor incondicional de un niño. Mientras tanto, Serga luchaba con su propia angustia interior. Vio el sufrimiento de Katya y quiso desesperadamente encontrar una solución, pero se sintió impotente ante la magnitud del problema. Quería ser el pilar de fuerza que ella necesitaba, pero temía que sus propias dudas e inseguridades le impidieran cumplir ese papel. Por la noche,
Mientras contemplaban el cielo estrellado a través de la ventana de su apartamento, Katia y Serga compartían un silencio lleno de emociones no expresadas. Se preguntaron si podrían superar esta terrible experiencia juntos, si su amor era lo suficientemente fuerte como para enfrentar los desafíos que la vida les deparaba. La decisión de Katia de visitar clínicas de planificación familiar fue un punto de discordia entre ella y Serga. Mientras ella veía la búsqueda de respuestas como una necesidad apremiante, él la veía con escepticismo, sacudiendo la cabeza ante las interminables consultas y exámenes. Katia, sin embargo, no era del tipo que se rinde fácilmente. Estaba decidida a explorar todas las opciones, a no dejar piedras sin remover en su búsqueda para cumplir su deseo más profundo, tener un hijo. Cada visita a la clínica fue un doloroso recordatorio de sus luchas silenciosas, un viaje lleno de esperanza y decepción, una montaña rusa emocional que puso a prueba los límites de su resiliencia. Mientras caminaban por los pasillos blancos e impersonales de la clínica, Katia sintió un torbellino de emociones arremolinándose en su interior. La ansiedad oprimió su pecho, la incertidumbre nubló sus pensamientos, pero una llama de determinación ardía dentro de ella, alimentando su determinación de no darse por vencida. Serga, a su vez, la acompañó en silencio, sus pasos resonaban en el frío suelo de la clínica. Admiraba la fuerza de voluntad de Katia, su coraje para afrontar lo desconocido, pero también se preguntaba si estarían persiguiendo un sueño imposible, si se estarían engañando con falsas esperanzas. Mientras esperaban en la sala de espera, Katia miró a su alrededor y observó los rostros tensos y preocupados de las otras mujeres allí. Cada una tenía su propia historia, sus propias batallas, pero todas compartían el mismo deseo ardiente de ser madres. Finalmente, fue el turno de llamar a Katia, quien siguió a la enfermera por el pasillo hasta el consultorio del médico. Su corazón latía salvajemente, su mente era una cacofonía de pensamientos y miedos. Dentro del consultorio, el médico le habló en términos técnicos e impersonales, describiéndole los procedimientos y opciones disponibles. Katia intentó seguir sus palabras, pero su mente estaba en otra parte, perdida en un laberinto de emociones y preocupaciones. Serga permaneció a su lado y su apoyo silencioso fue un ancla en medio de la tormenta de emociones de Katia. Él le tomó la mano con firmeza, transmitiéndole una sensación de calma y consuelo que tanto necesitaba en ese momento de incertidumbre. Cuando finalmente salieron de la clínica, el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Katia y Serga caminaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, cada uno cargando con el peso de sus propias esperanzas y temores. Katia se hundió en una profunda tristeza, una sombra oscura que se cernía sobre su corazón. Se sentía impotente, desprotegida ante la indiferencia de Serga ante su ardiente deseo de tener un hijo. La incomprensión pesaba sobre ella como un ancla, arrastrándola hacia las profundidades de la soledad. Cada palabra no dicha, cada gesto frío, era como un cuchillo afilado que le atravesaba el corazón, dejando cicatrices invisibles que dolían más que cualquier herida física. Se preguntó si Serga realmente entendía la magnitud de su dolor, si se daba cuenta de lo importante que era para ella tener un hijo y formar una familia con él. Mientras Katia deambulaba por los pasillos vacíos de su mente, su tristeza se convirtió en ira, una llama ardiente que ardía dentro de ella, consumiéndola con su implacable intensidad. Se preguntó por qué Serga no podía ver más allá de su propia perspectiva, por qué no podía compartir su dolor, su deseo más profundo. Se sentía como una extraña en su propia vida, una intrusa en un mundo que no entendía, que no podía aceptar. Anhelaba consuelo, comprensión, un hombro en el que llorar sus lágrimas de desesperación, pero solo encontró el frío vacío de la indiferencia. Aún así, a pesar de todo el dolor y la desolación que la rodeaba, Katia no renunciaría a su sueño de tener un hijo. Se negó a dejarse vencer por la desesperación, a ser consumida por la oscuridad que amenazaba con tragarla. Sabía que tenía fuerza dentro de ella, una determinación inquebrantable que la impulsó hacia adelante a pesar de toda la adversidad que enfrentó. Miró hacia el futuro con una mezcla de esperanza y aprensión, sin saber qué le deparaba el destino, pero dispuesta a afrontar cualquier desafío que se le presentara. Sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de obstáculos, pero estaba decidida a seguir adelante, a luchar por su derecho a ser madre, a crear una familia con el hombre que amaba. Cuando la noche cayó sobre la ciudad, envolviendo todo en su suave oscuridad, Katia sintió una sensación de calma que se extendía por su corazón.
Sabía que tenía un largo camino por delante, pero también sabía que no estaba sola. Tenía a Serga a su lado y su apoyo silencioso era una luz brillante en medio de la oscuridad. Mientras Serga se entregaba a las incesantes exigencias del trabajo, Katia se sentía cada vez más abrumada por el peso de las emociones que la consumían. El torbellino de pensamientos abarrotó su mente, dejándola inquieta y ansiosa, incapaz de encontrar la paz dentro de sí misma. Era como si las paredes a su alrededor se cerraran, apretándola en un abrazo asfixiante que amenazaba con aplastarla. Anhelaba aire fresco, espacio para respirar, un momento de tranquilidad en medio del caos que la rodeaba. Fue entonces cuando la idea de emprender un viaje empezó a tomar forma en su mente. Necesitaba alejarse, liberarse de las cadenas que la retenían, aunque solo fuera por un corto tiempo. Necesitaba un descanso, un refugio donde pudiera encontrar claridad en medio de la confusión. Katia se imaginó caminando por tranquilas playas, sintiendo la suave brisa acariciando su rostro, escuchando el reconfortante sonido de las olas rompiendo en la orilla. Soñaba con explorar nuevos lugares, descubrir paisajes desconocidos, dejar atrás las preocupaciones y responsabilidades que la oprimían. La decisión de viajar fue una luz al final del túnel, una oportunidad para escapar de la rutina asfixiante, para buscar renovación en medio del estancamiento. Sabía que no solucionaría todos sus problemas, pero era un primer paso hacia la libertad, hacia un redescubrimiento de sí misma. Mientras planeaba su viaje, Katia sintió una sensación de alivio que se extendió por todo su ser. Era como si le hubieran quitado una pesada carga de los hombros, dejándola más ligera y más libre para respirar. Sabía que no sería fácil, que enfrentaría desafíos y obstáculos en el camino, pero estaba decidida a seguir adelante, a buscar la paz que anhelaba. Serga estaría sorprendido por su decisión, tal vez incluso un poco preocupado, pero Katia sabía que tenía que hacerlo por sí misma. Necesitaba reconectarse consigo misma, encontrar su centro en medio del caos que la rodeaba. Y si eso significaba irse en paz, que así fuera. Cuando el día se convirtió en noche, Katia sintió que una sensación de anticipación crecía en su interior. Estaba lista para comenzar este nuevo viaje, lista para enfrentar lo desconocido con coraje y determinación. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero estaba dispuesta a descubrirlo. Al regresar a casa esa tarde, Serga notó inmediatamente que algo era diferente. El apartamento parecía más silencioso, más vacío, como si le hubieran arrebatado abruptamente una parte de él. Se dio cuenta de que Katia no estaba allí, sus cosas esparcidas por la casa ya no desprendían la reconfortante calidez de su presencia. Mientras caminaba por las habitaciones, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en su pecho. Revisó los dormitorios, la sala de estar e incluso la cocina, pero no había ni rastro de ella. Una inquietud creciente lo consumía, dejándolo ansioso y preocupado por el paradero de su esposa. Fue entonces cuando notó que le faltaban algunas de sus cosas. Pequeños detalles como su cepillo de pelo favorito y un par de zapatillas para correr ya no estaban donde pertenecían. Una sensación de pavor se apoderó de él al darse cuenta de lo que eso significaba. Ella se fue. Katia había decidido emprender un viaje, dejando atrás todo lo que sabía, todo lo que compartía con él. La idea era desconcertante, inesperada. No estaba preparado para esto, no sabía cómo reaccionar ante este giro repentino de los acontecimientos en su vida. Serga estaba sentado en el sofá, perdido en sus pensamientos. Se preguntó a dónde había ido, que la llevó a tomar esa abrupta decisión. Se preguntó si había algo que podría haber hecho para detenerla, algo que podría haber cambiado el curso de las cosas. Pero las respuestas no llegaron, solo el eco vacío de la soledad. Se sentía como si estuviera a la deriva en un mar de incertidumbre, sin rumbo, sin dirección. No sabía cómo afrontar esa nueva realidad, cómo afrontar el vacío dejado por la ausencia de Katia. Era como si le hubieran arrancado una parte de él, dejándolo incompleto, perdido en un mundo de sombras y dudas. Mientras caía la noche afuera, Serga yacía inmóvil, perdido en su propio tormento. La extrañaba, su risa contagiosa, sus cálidos abrazos, su reconfortante presencia. Pero ahora estaba muy lejos, fuera de su alcance, perdida en algún lugar más allá del horizonte. Se preguntó si algún día volvería a verla, si algún día sería capaz de arreglar las cosas entre ellos. Pero por ahora,
Todo lo que podían hacer era esperar, esperar a que Katia regresara, esperar el día en que pudieran reconciliarse y encontrar el camino de regreso el uno al otro. Serga estaba solo en su apartamento, envuelto por la oscuridad que traía la noche. El silencio era ensordecedor, llenando el espacio vacío con una sensación de angustia y arrepentimiento. Se sentó en su sillón favorito, perdido en sus tumultuosos pensamientos, mientras las sombras danzaban a su alrededor, haciéndose eco de su propia oscuridad interior. La revelación que se había desarrollado ante sus ojos todavía lo atormentaba. Katia sabía de su romance con Julia y el peso de esta verdad se cernía sobre él como una sombra indeleble. Se preguntó cómo se enteró, que la llevó a descubrir sus secretos más profundos y ocultos. Y en lo más profundo de su alma, sabía que no había excusas ni justificaciones para sus acciones. El remordimiento lo consumió, carcomiéndolo con una intensidad abrumadora. Lamentaba amargamente cada palabra no dicha, cada mentira dicha, cada momento de traición que había estropeado su relación con Katia. Se sentía como un náufrago a la deriva en un mar de culpa, incapaz de encontrar una orilla segura donde anclar su corazón desgarrado. La imagen de Katia permaneció grabada en su mente, con el rostro marcado por el dolor y la decepción. Podía sentir el peso de su tristeza, el peso de su desilusión, como una corriente que lo arrastraba hacia las oscuras profundidades de su propio abismo emocional. Quería gritar, quería suplicar perdón, pero las palabras murieron en su garganta, asfixiadas por la magnitud de su propia culpa. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría arreglar lo que estaba roto, reconstruir lo que estaba destruido? No tenía respuestas, solo una abrumadora sensación de desesperación e impotencia. Se sentía perdido, perdido en un laberinto de remordimientos y lamentos, sin una luz que guiara su camino. Y entonces, una profunda sensación de soledad lo envolvió, un vacío sin fin que parecía consumir su esencia misma. Se preguntó si alguna vez podría redimirse, si alguna vez podría encontrar la redención que anhelaba. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era enfrentar la oscuridad, enfrentar sus propias sombras y tratar de encontrar una manera de seguir adelante. La oficina se llenó de tensión cuando Katia abrió la puerta y entró. Sus pasos resonaron por el espacio, anunciando su presencia de manera solemne y silenciosa. Encontró a Serga y Julia uno al lado del otro, como si estuvieran enfrascados en una conversación confidencial. El aire estaba cargado de electricidad y Katia podía sentir la corriente de emociones chocando en el aire. Al verlos juntos, una sensación de shock recorrió el cuerpo de Katia, congelándola en su lugar. Sintió como si la hubiera golpeado una ola de incredulidad y desesperación. Era como si el suelo bajo sus pies desapareciera, dejándola a la deriva en un abismo de incertidumbre y dolor. Los ojos de Serga se encontraron con los de ella y, por un breve momento, vio una sombra de culpa y remordimiento pasar por sus ojos. Pero pronto fue reemplazada por una expresión de determinación y resignación. Era como si se hubiera rendido, como si hubiera aceptado el destino inevitable que les esperaba. Julia permaneció en silencio, observando la escena con una calma calculada, como si evaluara cada movimiento, cada palabra intercambiada entre marido y mujer. Sus ojos brillaron con una fría intensidad, revelando una determinación implacable que no dejaba dudas sobre sus intenciones. Katia sintió una tumultuosa mezcla de emociones burbujeando en su interior. Ira, tristeza, decepción, todos compiten por el espacio dentro de tu corazón roto. Quería gritar, quería llorar, quería arrancarse la verdad de las entrañas y tirarla al viento, pero sus cuerdas vocales estaban congeladas por el peso del dolor. El silencio se cernía sobre ellos como un pesado manto, envolviéndolos en su opresiva oscuridad. Cada respiración se sentía como un suspiro de desesperación, cada latido del corazón un eco de dolor silencioso. Quedaron atrapados en un momento de pura agonía, incapaces de escapar de las garras de la traición y la desilusión. Finalmente, las palabras escaparon de los labios de Serga, rompiendo el silencio como un trueno en una noche de tormenta. Sus disculpas cayeron al aire como cenizas, sin calor, sin vida. Intentó explicar, intentó justificar, pero sus palabras cayeron en oídos sordos, perdidos en la ensordecedora cacofonía de su propia traición. Katia permaneció inmóvil, con el corazón hecho jirones y la mente alborotada. Ella quería creerle, quería perdonarlo, pero las cicatrices de su traición estaban profundamente arraigadas y cortaban profundamente su alma herida. Sabía que ya no podía confiar en él,
ya no podía confiar en su amor. La decisión resonó en el interior de Katia como el lejano estruendo de un trueno. Sabía que ya no podía seguir con Serga, no después de todo lo que había pasado, no después de todo el dolor y la traición que él le había infligido. Su mente estaba llena de una firme determinación, una certeza inquebrantable de que era hora de seguir adelante, de dejar atrás el peso muerto de un amor roto. Miró a Serga con mirada firme y decidida, sin la menor duda. Ya no podía confiar en él, ya no podía confiar en sus promesas vacías y excusas poco convincentes. Sentía como si estuviera despertando de un largo sueño, como si finalmente estuviera viendo la verdad ante sus ojos. Su decisión no fue tomada a la ligera. Sabía que habría dolor, que habría lágrimas, que habría un doloroso vacío en su corazón donde antes había amor. Pero también sabía que era la única opción que tenía, la única manera de liberarse de las cadenas que la ataban a un pasado que ya no existía. Se puso de pie, con el cuerpo tenso y lleno de determinación. Se enfrentó a Serga con el coraje de alguien que finalmente había encontrado su voz, que finalmente se había negado a permanecer en silencio ante la injusticia y la traición. Sus palabras fueron pocas, pero llenas de un significado profundo e innegable. Ya no puedo hacer esto, dijo, con voz firme e inquebrantable. Ya no puedo fingir que todo está bien, que podemos seguir como si nada. Merezco más que esto, merezco más que tus mentiras y traiciones. Serga la miró con los ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Intentó hablar, intentó disculparse, pero las palabras murieron en su garganta, ahogadas por el peso de su propia culpa. Sabía que había cometido un error, sabía que había perdido lo único que realmente le importaba, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Katia le dio la espalda, con el corazón cargado de tristeza y dolor. Sabía que no sería fácil, que el camino por delante estaría lleno de desafíos e incertidumbres, pero estaba decidida a afrontarlo con valentía y dignidad. Estaba decidida a empezar de nuevo su vida, a encontrar la felicidad que tanto merecía. Katia caminó por los pasillos blancos e impersonales de la clínica, con el corazón cargado de preocupación e incertidumbre. Nunca imaginó que estaría aquí, en este lugar frío y árido, lidiando con los restos de un matrimonio roto y los escombros de un amor perdido. Estaba sentada en la sala de espera, rodeada por el murmullo de las conversaciones y el olor distintivo del desinfectante. Se sentía como si estuviera en un mundo aparte, un mundo donde las preocupaciones y la tristeza del exterior quedaron atrás, reemplazadas por la frialdad clínica y la impersonalidad del entorno. Mientras esperaba, su mente se llenó de pensamientos tumultuosos y preguntas sin respuesta. Se preguntó cómo había llegado a este punto, cómo todo se había desmoronado tan rápido, dejándola indefensa y perdida en un mar de dolor y confusión. Finalmente, el médico la llamó, interrumpiendo sus tumultuosos pensamientos. Se puso de pie lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras seguía al médico por el laberinto de pasillos y habitaciones. Sentada en la consulta del médico, Katia se sentía expuesta y vulnerable, con las emociones a flor de piel mientras esperaba el veredicto que cambiaría su vida para siempre. Se aferró a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, hubiera una luz al final del túnel, una manera de avanzar y dejar atrás las sombras del pasado. El médico la examinó en silencio, con expresión impenetrable mientras realizaba las pruebas y exámenes necesarios. Katia contuvo la respiración y su corazón latía salvajemente mientras esperaba el veredicto final. Finalmente, el médico habló, sus palabras cargadas de significado mientras revelaba los resultados de las pruebas. Katia escuchó en silencio, su corazón se hundió cuando las palabras del médico penetraron en su alma. No sabía qué sentir, no sabía cómo reaccionar ante la noticia que cambiaría su vida para siempre. Se sentía como si estuviera al borde de un abismo, a punto de caer en lo desconocido y enfrentar los desafíos que el destino le deparaba. Pero en medio de la oscuridad y la incertidumbre, había una chispa de esperanza, una tenue luz que brillaba en lo profundo de su corazón. Sabía que no sería fácil, sabía que habría obstáculos y desafíos en el camino, pero estaba decidida a afrontarlos con valentía y determinación. Katia encontró consuelo en los acogedores brazos de sus amigos. Se reunieron a su alrededor, creando un escudo protector contra la tormenta emocional que la consumía. Fue reconfortante sentir su sincero apoyo, sus palabras de aliento y sus cálidos abrazos. Natasa, su amiga más cercana, le tomó las manos con firmeza y la miró a los ojos con compasión.
Estamos aquí para ti, Katia. Pase lo que pase, no te abandonaremos, dijo con la voz llena de emoción. Los otros amigos asintieron con la cabeza, sus rostros serios reflejaban su determinación de estar al lado de Katia en su momento de necesidad. Comprendieron la profundidad de su dolor, la magnitud de su lucha y estaban dispuestos a afrontarla juntos. Katia sintió que una oleada de gratitud y emoción inundaba su corazón. Ya no estaba sola. Eran un equipo, unidos por el vínculo de la amistad y la fuerza del apoyo mutuo. Lord, otra amiga cercana, le ofreció un hombro para llorar y la envolvió en un reconfortante abrazo. Todo va a estar bien, Katia. Estamos aquí para ayudarte a superar esto, murmuró suavemente. Katia se permitió llorar, dejando que sus lágrimas fluyeran libremente, liberando el dolor y la tristeza que estaban enterrados en su corazón. Se sentía vulnerable pero también fortalecida por la amorosa presencia de sus amigos. El tiempo pasó en una confusión de conversaciones sinceras, risas compartidas y momentos de reconfortante silencio. Los amigos de Katia no tenían todas las respuestas, pero estaban ahí, presentes y apoyándola, listos para apoyarla en cada paso del camino. A medida que avanzaba la noche y las estrellas salpicaban el cielo oscuro, Katia sintió una leve sensación de esperanza en su interior. Sabía que había desafíos por delante, batallas que librar, pero también sabía que no estaba sola en su viaje. Miró a sus amigas a su alrededor, su corazón rebosaba de gratitud y amor por estas increíbles mujeres que estaban a su lado. Ellos eran su roca, su refugio seguro, y juntos enfrentarían cualquier cosa que el destino les deparara. Tania miró a Katia con ternura, su mirada llena de preocupación y comprensión. Sabía que su amiga estaba pasando por un momento difícil y quería ayudarla a encontrar paz y serenidad. Katia, ¿por qué no vienes conmigo a un viaje al mar? Sugirió Tania, su voz suave y reconfortante. Sería una oportunidad para que te relajes, te alejes de todo y recargues energías. Katia dudó por un momento, sintiendo la mezcla de emociones inundando su mente. Estaba cansada del dolor y la confusión que habían dominado su vida durante las últimas semanas. La idea de escapar al mar, aunque fuera por un rato, le parecía tentadora. Yo, creo que sería una buena idea, respondió finalmente Katia, su voz era un susurro frágil. Anhelaba un refugio, un lugar donde pudiera dejar atrás sus preocupaciones y encontrar algo de paz interior. Tania sonrió, sus ojos brillaban con calidez y amistad. Genial. Yo me encargaré de todos los detalles. Solo necesitamos algunas cosas básicas y estaremos listos para comenzar. Katia sintió que le quitaban un peso ligero de los hombros cuando aceptó la sugerencia de Tanya. Quizás este viaje era exactamente lo que necesitaba para empezar a sanar, para empezar a reconstruir su destrozada vida. En los días siguientes, Katia se dedicó a preparar el viaje. Eligió cuidadosamente ropa ligera y cómoda, una pequeña selección de libros para leer y su cuaderno de bocetos, fuente de consuelo y expresión creativa. A medida que se acercaba el día del viaje, Katia sintió una mezcla de ansiedad y anticipación burbujeando en su interior. Estaba lista para dejar atrás el peso del pasado y abrirse a nuevas posibilidades, a la curación que le esperaba en las brillantes aguas azules del mar. Finalmente llegó el día de la partida. Tania y Katia se encontraron en la estación de tren, con las maletas cuidadosamente hechas y las mentes llenas de anticipación. El sol brillaba en el cielo, un presagio de días soleados y emocionantes aventuras por delante. Mientras el tren salía de la estación, Katia miró por la ventana y observó cómo el paisaje familiar se desvanecía lentamente mientras se dirigían hacia el horizonte desconocido. Sintió un escalofrío de emoción recorrer su espalda, una sensación de libertad y renovación la invadió. En la oficina el ambiente era de despedida. Katia caminó por los pasillos, intercambiando abrazos y últimas palabras con sus compañeros de trabajo. Había decidido tomarse 2 semanas de descanso, un descanso muy necesario en su tumultuoso viaje. Te vamos a extrañar, Katia, dijo Olga, una colega de toda la vida, con los ojos húmedos de emoción. Espero que encuentres lo que buscas durante este tiempo fuera. Katia sonrió, intentando contener la emoción que amenazaba con desbordarse. Valoraba profundamente las amistades que había hecho allí, pero sabía que necesitaba ese tiempo para ella misma, para encontrar una paz interior que se le había escapado. Yo también los voy a extrañar a todos, respondió Katia, con la voz un poco temblorosa.
pero estoy ansioso por comenzar este viaje. Lo necesito. Al despedirse de cada colega, Katia sintió una mezcla de tristeza y alivio. Estaba dejando atrás la rutina familiar de la oficina, pero también estaba dejando atrás el estrés y la ansiedad que la acompañaban. El último día de trabajo, Katia limpió su escritorio y metió sus pertenencias en una caja. Miró alrededor de la oficina que había sido su hogar lejos del hogar durante tantos años y reflexionó sobre los recuerdos que había compartido con sus colegas. Estoy lista, se dijo Katia, cerrando la tapa de la caja con un suspiro. Sabía que el camino que tenía por delante sería desafiante, pero también sabía que era el camino correcto a seguir. A la mañana siguiente, Katia se despertó con una sensación de anticipación en el aire. Era el primer día de su viaje de autodescubrimiento y curación, y estaba decidida a aprovechar cada momento al máximo. Recogió sus maletas, cargó con lo imprescindible para su viaje al mar y salió de casa con una sonrisa en el rostro. El sol brillaba en el cielo, iluminando el camino frente a él con una reconfortante luz dorada. En el tren, mientras los paisajes pasaban por la ventana, Katia sintió que la invadía una sensación de libertad y renovación. Estaba dejando atrás el pasado y abrazando el futuro con los brazos abiertos, lista para afrontar cualquier desafío que se le presentara. En el tranquilo barrio residencial, Katia aparcó frente a la casa de su madre. Sintió un nudo en la garganta mientras se preparaba para esta conversación. Fue una mezcla de alivio por compartir su decisión y preocupación por la reacción de su madre. Mientras subía las escaleras hacia la puerta principal, Katia respiró hondo y tocó el timbre. El sonido resonó por el pasillo, haciendo eco de la tensión que sentía en su corazón. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura familiar de su madre, con los ojos llenos de preocupación y curiosidad. «Katia, querida, qué agradable sorpresa», exclamó su madre, abrazándola con fuerza. «¿Qué te trae aquí hoy?». Katia le devolvió el abrazo, sintiendo el reconfortante calor de los brazos de su madre a su alrededor. Sabía que este momento era crucial, que las palabras que eligiera ahora moldearían la comprensión que su madre tendría de su situación. «Vine a hablar, madre», dijo Katia, su voz tranquila pero llena de significado. «Necesito compartir algo importante contigo». Su madre frunció el ceño, preocupada por la seriedad en la voz de Katia. La llevó a la sala y le ofreció asiento, preparándose para escuchar lo que su hija tenía que decir. Katia eligió sus palabras con cuidado, tratando de transmitir su decisión con claridad y compasión. Explicó su necesidad de hacer este viaje, de buscar respuestas y paz dentro de sí misma. Su madre escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra con expresión atenta. Katia vio la mezcla de emociones que cruzaban el rostro de su madre: sorpresa, preocupación, comprensión. «Cariño, lo entiendo», dijo finalmente su madre, su voz suave y reconfortante. «Si esto es lo que sientes que necesitas hacer, entonces estoy ahí para ti. Siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase». Las palabras de su madre envolvieron a Katia en un cálido consuelo, aliviando parte del peso que llevaba sobre sus hombros. Saber que su madre la apoyaba incondicionalmente fue un bálsamo para su alma. Pasaron horas juntos, compartiendo historias, recuerdos y risas. Katia se sintió renovada por la conexión con su madre, fortalecida por el amor que siempre las había unido, incluso en los momentos más difíciles. Cuando finalmente llegó el momento de partir, Katia abrazó tiernamente a su madre y le prometió permanecer en contacto y compartir sus experiencias durante el viaje que le esperaba. Mientras se alejaba de la casa de su madre, Katia se sintió agradecida de tener a alguien tan cariñoso y comprensivo en su vida. Con un corazón lleno de esperanza y determinación, partió hacia lo desconocido, lista para afrontar lo que le deparara el futuro. El aeropuerto bullía con el constante murmullo de voces y el frenético ir y venir de pasajeros. Katia caminó por los pasillos, arrastrando su maleta detrás de ella, mientras respiraba la atmósfera llena de anticipación y expectativa. Sus pasos resonaron en el suelo pulido, haciendo eco del rápido latido de su corazón. Miró las señales, siguiendo las flechas que la llevarían a la puerta de embarque de su vuelo. Los altavoces anunciaban los horarios de los vuelos y una cacofonía de voces electrónicas llenaba el aire. Katia se ajustó la correa de su bolso al hombro, sintiendo ansiedad mezclada con una punzada de emoción. Finalmente, llegó a la puerta designada, donde una fila serpenteaba hasta el mostrador de salidas.
Se unió a los demás pasajeros y observó cómo la fila se iba reduciendo gradualmente hasta que llegó su turno de presentar su tarjeta de embarque. Con una sonrisa tensa en los labios, Katia le entregó el billete al asistente y atravesó la puerta de embarque. Sintió que el frío del aire acondicionado del aeropuerto daba paso al calor del avión mientras subía la rampa. La cabina del avión estaba iluminada con una luz suave y los asientos estaban alineados en filas ordenadas. Katia encontró su asiento y se acomodó en el sillón, mirando por la ventana el cielo azul. Mientras el avión rodaba por la pista, Katia sintió una mezcla de emociones burbujeando en su interior. Era una sensación de libertad mezclada con un toque de aprensión. Estaba dejando atrás lo familiar y dirigiéndose hacia lo desconocido. El sonido de los motores aumentó, llenando la cabina con un zumbido constante. Katia se abrochó el cinturón de seguridad y su corazón latía más rápido a medida que el avión ganaba altura. Pronto, la ciudad se convirtió en manchas de luces brillantes muy abajo, como estrellas dispersas en un vasto mar negro. Katia se sintió pequeña ante la inmensidad del mundo exterior, pero también sintió una chispa de coraje encenderse en su interior. Se dirigía hacia el mar, donde las olas susurraban secretos y el horizonte se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era un lugar de renovación, de curación, donde esperaba encontrar un nuevo comienzo. Mientras el avión surcaba los cielos, Katia cerró los ojos por un momento, dejándose envolver por la promesa de aventura que la esperaba. Estaba dispuesta a dejar atrás las penas del pasado y abrirse a las infinitas posibilidades del futuro. El mar estaba esperando y ella estaba lista para sumergirse de cabeza en sus profundas aguas. El sol se estaba poniendo en el horizonte cuando el avión de Katia aterrizó. Sintió una ligera sacudida cuando el avión redujo la velocidad y se dirigió hacia la puerta de llegadas. El corazón de Katia latía con una mezcla de anticipación y alivio mientras se preparaba para comenzar su viaje a un lugar completamente nuevo. Tan pronto como se abrieron las puertas, Katia fue recibida por una ráfaga de aire fresco y salado. El aroma del mar danzaba en el aire, una suave melodía que calmaba su alma atribulada. Respiró hondo y llenó sus pulmones con la energía revitalizante del océano. Al bajar del avión, Katia fue recibida por un paisaje impresionante. El cielo estaba teñido de tonos naranja y rosa, pintando un cuadro magnífico sobre la línea del horizonte. Las olas rompían suavemente en la playa, creando una sinfonía relajante que envolvía tus sentidos. Katia caminó por la terminal del aeropuerto, siguiendo las señales que indicaban la salida. Se encontró rodeada de palmeras que se mecían con el viento y el sonido distante de la música local. El ambiente relajado y acogedor del lugar era como un bálsamo para su alma cansada. Mientras esperaba su equipaje en el carrusel, Katia observó a la gente a su alrededor. Turistas animados, lugareños con cálidas sonrisas, todos parecían sintonizados con el ritmo tranquilo de la isla. Se preguntó qué les esperaba en su propio viaje. Finalmente, apareció la maleta de Katia y ella la recogió con un renovado sentido de propósito. Caminó por el vestíbulo del aeropuerto y salió al aire libre, donde la recibió un taxi que la esperaba para llevarla a su destino. Mientras el taxi avanzaba por las sinuosas calles de la isla, Katia observaba las coloridas casas y los exuberantes jardines que pasaban rápidamente junto a la ventana. Se maravilló ante la sencilla belleza de la vida cotidiana aquí, lejos de las presiones y preocupaciones de su vida anterior. Finalmente, el taxi se detuvo frente a un pequeño hotel junto al mar. Katia salió del coche y miró a su alrededor, observando la serenidad del lugar. El sonido de las olas rompiendo en la orilla resonó suavemente en el aire y se sintió como en casa como no se había sentido en mucho tiempo. Al entrar al vestíbulo del hotel, Katia fue recibida con una cálida sonrisa por parte de la recepcionista. Se registró y la llevaron a su habitación, donde encontraría refugio y paz durante los próximos días. Mientras se instalaba en su habitación, Katia miró por la ventana y vio el océano extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Una sensación de profunda calma la envolvió y supo que estaba exactamente donde necesitaba estar. Katia se sentó junto al mar y dejó que las suaves olas acariciaran sus pies descalzos. El sol brillaba en el cielo azul, proyectando reflejos dorados sobre la brillante superficie del océano. Era un escenario de tranquilidad y renovación, un lugar donde los problemas parecían disminuir ante la inmensidad del horizonte. Mientras observaba a las gaviotas volar en círculos sobre el agua, Katia se sumió en sus pensamientos.
Reflexionó sobre los acontecimientos recientes de su vida, los altibajos, las alegrías y las decepciones. Cada momento parecía resonar dentro de ella, resonando con emociones profundas y complejas. ¿Estás bien, Katia? Una voz suave rompió el silencio, devolviéndola a la realidad. Letfield, su amiga y compañera de viaje, mirándola con preocupación. Katia sonrió, una sonrisa llena de gratitud por la presencia de Tanya. Sí, estoy bien. Solo estoy pensando un poco, respondió ella, dirigiendo su atención al lejano horizonte. Tanya se sentó junto a Katia, dejando que el cómodo silencio las envolviera por un momento. Compartían una conexión profunda, una amistad que había resistido la prueba del tiempo y las dificultades. ¿Qué estás pensando? Tanya finalmente rompió el silencio y miró a Katia con genuina curiosidad. Katia suspiró, agradecida de tener a alguien con quien compartir sus pensamientos. Estoy pensando en el futuro, en las posibilidades de un nuevo comienzo, confesó, mientras sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y esperanza. Tanya asintió comprensivamente, con expresión suave y de apoyo. Es un momento de transición para ti, Katia. Un momento para dejar atrás el pasado y aceptar lo que está por venir, dijo, con palabras llenas de sabiduría y comprensión. Katia asintió lentamente, escuchando las reconfortantes palabras de su amiga. Sabía que se encontraba en una encrucijada en su vida, un punto de partida para nuevas aventuras y oportunidades. Siento que estoy lista para esto, dijo Katia, con voz firme y decidida. Listo para dejar atrás la tristeza y los arrepentimientos, listo para abrazar lo desconocido con coraje y determinación. Tanya sonrió, su rostro iluminado por la suave luz del atardecer. Estoy aquí para ti, Katia. Siempre lo estaré. Juntos, podemos afrontar lo que sea que nos depare el futuro, dijo, y en su voz resonaba confianza y apoyo. Katia se sintió fortalecida por las palabras de Tanya, por la promesa de amistad y apoyo incondicional. Sabía que, pasara lo que pasara, no estaba sola en este viaje. Cuando el sol se puso en el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja, Katia sintió que una sensación de renovación se extendía por todo su ser. Fue el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, un capítulo lleno de promesas y posibilidades. Rodeada de la brisa del mar y la serenidad de las olas rompiendo suavemente en la orilla, Katia encontró un refugio para explorar los rincones más profundos de su alma. Lejos de las distracciones de la vida cotidiana, se sumergió en un viaje de autodescubrimiento, en busca de respuestas y claridad. Sentada en el borde de la playa, con los pies enterrados en la suave arena, Katia dejó que sus pensamientos vagaran libremente, como gaviotas bailando en el cielo. Reflexionó sobre los momentos que la llevaron hasta allí, los desafíos que enfrentó y las lecciones aprendidas a lo largo del camino. A veces parece como si siempre estuviéramos corriendo, luchando por mantener el ritmo frenético de la vida, murmuró Katia para sí misma, su voz mezclándose con el sonido de las olas. Pero aquí, en este lugar tranquilo, encuentro espacio para respirar, para ser verdaderamente yo mismo. A medida que las horas se convirtieron en días y las estaciones cambiaron a su alrededor, Katia se sumergió en un proceso de profunda introspección. Revisó sus sueños y aspiraciones, desenterrando pasiones largamente latentes e imaginando un futuro lleno de posibilidades. ¿Quién soy yo más allá de las expectativas de los demás? ¿Qué es lo que realmente me hace feliz?, preguntó Katia, con la voz llena de determinación y curiosidad. Estaba decidida a descubrir las respuestas, a desentrañar los misterios de su propia existencia. A medida que los días se convirtieron en semanas, Katia aceptó el viaje con valentía y humildad. Se permitió probar nuevas experiencias, desafiándose a sí misma a salir de su zona de confort y abrazar lo desconocido con los brazos abiertos. A veces hay que perderse para encontrarse a uno mismo, murmuró Katia para sí misma, y sus palabras resonaron en la brisa del mar. Sabía que el viaje de autodescubrimiento no sería fácil, pero estaba decidida a afrontar cada desafío con gracia y resiliencia. Mientras exploraba los rincones escondidos de la isla y se conectaba con la naturaleza que la rodeaba, Katia se sintió renacida en una versión más auténtica de sí misma. Descubrió un nuevo aprecio por la sencillez de la vida, por la belleza de los momentos cotidianos que muchas veces pasaban desapercibidos. Ya no soy quien solía ser, y eso es algo maravilloso, reflexionó Katia, con una sonrisa serena iluminando su rostro.
Había dejado atrás expectativas y juicios, abrazando su verdadera esencia con amor y aceptación. Mientras el sol se ponía bajo el horizonte, pintando el cielo con tonos naranja y rosa, Katia se sintió en paz consigo misma y con el mundo que la rodeaba. Sabía que el viaje de autodescubrimiento era un viaje sin fin, una búsqueda continua de la verdadera esencia de la vida. Katia caminó por la playa, sus pies se hundieron en la suave arena mientras el sol salía lentamente por el horizonte. Cada paso fue un viaje hacia ella misma, una búsqueda de la verdadera esencia de la felicidad. Solía creer que la felicidad estaba fuera de mí, que dependía de las circunstancias que me rodeaban, murmuraba Katia a las olas que susurraban suavemente a la orilla del mar. Pero ahora veo que la verdadera felicidad reside dentro de mí, esperando ser descubierta. Recordó los días en que su felicidad parecía estar entrelazada con las expectativas de los demás, las exigencias de la sociedad y las normas culturales. Pero ahora, con cada respiración, Katia se sentía más conectada consigo misma, más alineada con su propia verdad. No necesito un hijo que me complete, ni una relación que me valide, dijo Katia, con la voz llena de determinación y autenticidad. Estoy completo por mí mismo y eso es suficiente. Mientras el sol proyectaba sus rayos dorados sobre el océano, Katia encontró consuelo en la sencillez de la vida, en la belleza de los momentos fugaces que conforman la existencia humana. Aprendió a valorar los pequeños placeres, los momentos de quietud y los vínculos de amor que trascienden el tiempo y el espacio. A veces el mayor viaje que podemos emprender es el viaje dentro de nosotros mismos, reflexionó Katia, con los ojos brillando con la luz de la comprensión. Sabía que la reconciliación consigo misma era el primer paso hacia una vida de plenitud y satisfacción. Mientras las gaviotas se elevaban en lo alto del cielo azul y las olas bailaban al ritmo de la marea, Katia abrazó su propia humanidad con gracia y aceptación. Se comprometió a honrar sus propias necesidades y deseos, a seguir su corazón con valentía y determinación. Este viaje es mío y solo mío, susurró Katia al universo, con la voz llena de gratitud y humildad. Y estoy dispuesto a abrazar cada nuevo día con alegría y serenidad. A medida que el día se desarrollaba ante ella, Katia sonrió hacia el futuro, sabiendo que el verdadero poder radica en su capacidad de amarse y aceptarse a sí misma, exactamente tal como es. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, Katia se entregó al fluir de la vida, lista para embarcarse en un viaje de autodescubrimiento y autoaceptación, sabiendo que el mayor regalo que puede darse a sí misma es el de la verdadera felicidad.